Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos aquí de nuevo para continuar con la clase, con esta lección que ya nos quedan solamente 2 lecciones más y terminamos con este libro y a esperar que nos den otro, ¿verdad? Pero por lo pronto, terminando el libro, tenemos la Sagrada Escritura, así que siempre podemos estar estudiando la palabra. No hay pretexto de que ya terminamos el libro. Podemos seguir estudiando. Siempre hay maneras de seguir en contacto con la palabra y ahora vamos a continuar. Recuerden la lección. La lección se llama Buscando al Señor en tiempos de conflictos. Todo el tiempo hay conflictos, solo que los hijos de Dios no nos debemos de meter en conflictos. Sin embargo, habrá circunstancias en las que nos veamos en medio de un conflicto, ya sea provocado por nosotros o por otras personas en las que nosotros, queriendo o no queriendo, nos veamos involucrados. Claro que como hijos de Dios debemos evitar al máximo en todo lo que sea posible meternos en conflictos. Y miramos el tema anterior, que era el ayuno, un arma poderosa, no para resolver el conflicto, sino para mantenernos dependiendo de Dios y no meternos en conflictos. Y cuando nos veamos involucrados en un conflicto, saber resolverlo conforme a la voluntad de Dios y no a la nuestra. No en nuestro egocentrismo, sino en los principios bíblicos. Para eso es el ayuno, para mantenernos en obediencia a Dios, dependiendo de Él. Para eso es. Y estando en esa dependencia tendremos la prudencia, la mesura, la paciencia, el fruto del Espíritu para poder resolver ese conflicto. Pero ahora vamos a ver un segundo tema en esta misma lección que se llama El Señor muestra su belleza y su esplendor a Daniel, por tanto también a nosotros. Y vamos a ir a la escritura en Daniel capítulo 10 y vamos a leer del 5 al 9. Y la palabra de Dios dice así: Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caer sobre mí, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Esa es parte de la visión de Daniel. Daniel nos está mostrando cómo fue esa visión, cómo él se sintió y por qué él nada más la vio, porque los demás sintieron temor y huyeron, porque era solo para él esa visión. Así que vayamos al libro El Sendero de la Verdad, para ver qué enseñanza nos trae ahora el escritor por medio de este pasaje de Daniel, capítulo 10, del versículo 5 al 9. Y el escritor dice así: en Daniel 10, del 5 al 9, se relata el encuentro de este varón judío con un ser glorioso, el cual nos hace recordar la visión que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos, lo que se muestra en Apocalipsis 1. Existen coincidencias entre ambos casos en la descripción de este ser glorioso. Así pues, se puede ver que en ambos casos este ser estaba ceñido de oro, resplandecía de la cabeza a los pies con luz excelsa, sus ojos eran como antorchas de fuego, y tenía una voz que sonaba como el estruendo de una multitud. La persona que vio Juan se identificó de la siguiente manera: yo soy.
el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Quién podía dudar de que Daniel vio en un contexto diferente al mismo ser, al Verbo eterno? Ahí está, mis hermanos, la visión de Daniel semejante a la visión de Juan en la isla de Patmos. Según la visión de Daniel, la vestidura de aquel varón era de lino, el mismo material del que estaba hecha la vestidura del sumo sacerdote, y el resplandor de su cuerpo era como berilo. El berilo es un mineral que puede tomar distintos colores, dando origen a diferentes gemas preciosas, muy valiosas, incluso hasta nuestros días. En el caso de Daniel, aquella visión que tuvo fue solo para él, aunque quienes lo acompañaban pudieron sentir que algo glorioso estaba sucediendo, por ello huyeron y se escondieron por temor. Esta situación es similar a lo sucedido cuando Saulo de Tarso, camino a Damasco, quien tuvo un encuentro con el Señor Jesús, ocurrió que quienes lo acompañaban quedaron atónitos sin poder ver lo que veía Saulo, pero sí pudieron escuchar una voz que los confrontaba con la gloria del Señor. Y eso usted lo encuentra en Hechos 9, del 3 al 7. Cuando los creyentes pasamos por situaciones de conflicto que nos causan aflicción, podemos decidir sumirnos en la desesperanza, el dolor, la ira, el enojo, o buscar al Señor con mayor ahínco. En momentos así, las disciplinas espirituales, tales como el ayuno, la oración, nos ayudarán a concentrarnos en esta búsqueda intensa de su guía y presencia. La experiencia de Daniel nos recuerda que nada de lo que nos suceda cambiará la belleza y esplendor de nuestro Señor. Aún en los momentos más oscuros de la vida, los creyentes podemos acercarnos a su gloriosa presencia para encontrar la claridad que nuestro ser necesita y así recuperar la capacidad de ver lo que nos sucede con una mirada diferente, una mirada espiritual, con una mirada sujeta ya no a la dureza de la realidad que nos golpea el conflicto, el problema, sino al poder y la fe con la cual vamos a enfrentar ese conflicto. Esa es la belleza que se manifiesta a los hijos de Dios. Aquellos hijos fieles pueden ver esa belleza de Dios a través del ayuno, de la oración o de la búsqueda del Señor en su palabra. Ese es el esplendor del Señor que se manifiesta a sus hijos. Hagamos un paréntesis, pero es necesario ser hijo, mi hermano. Es necesario ser hijos, porque esto solo se manifiesta a sus hijos, ¿verdad? O a aquellos que tienen ese encuentro con el Señor en algún problema o conflicto circunstancial de la vida, tienen ese encuentro con el Señor. Entonces reciben esa presencia de Dios, esa manifestación física, podría decirse, de tal forma que la puedan ver. Eso sucedía antes, quizá ahora ya no, pero tú vas a sentir esa presencia de Dios en esa necesidad. Si le entregas tu vida al Señor en ese momento, vas a sentir esa presencia. Nadie que tuvo un encuentro con el Señor puede seguir siendo igual. Eso es falso. Esa es una falsa salvación. Si alguien dice que tuvo un encuentro con el Señor y se ha convertido, pero sigue siendo igual, no es salvo. Es una falsa salvación, porque vemos a Pablo, vemos a todos estos grandes personajes de la Biblia, cómo no fueron igual después de tener ese encuentro con el Señor. Fueron totalmente cambiadas sus vidas. Vemos ese Pedro impetuoso que lo negó, que sacó su espada, ese Pedro tan diferente después de el día de Pentecostés, cuando recibió al Espíritu Santo, en ese gran líder que se convirtió, que el Espíritu Santo estaba con él de tal forma que los enfermos solamente con ponerse bajo su sombra eran sanados. No era Pedro, claro, el hombre, era el Espíritu de Dios que moraba en él, el que les daba la sanidad. Esos milagros que Pedro hacía eran por la presencia de Dios en él. Así que nadie que tiene un encuentro con el Señor puede seguir siendo igual. Así que
Si usted ya tuvo un encuentro con el Señor, dependa de Él en ayuno y en oración para que su vida sea transformada. Y los conflictos no va a dejar de tenerlos, pero usted los va a poder resolver de una manera diferente. Y más que hacerlos grandes, serán menores y cada vez menores, porque Dios dice que protege a los fieles. A los que andan en fidelidad con Él, el Señor les protege. Y en la medida que la fidelidad crece y la santidad aumenta, el Señor te libra de todos esos conflictos. Esa es nuestra confianza. Por eso es necesario vivir en santidad y ser fieles a Dios. Termino la clase de este día diciendo lo que el escritor dice. Ante la belleza de nuestro buen Dios, el creyente que se encuentra en aflicción y muchas veces sumido en sus propios problemas y dificultades causadas por sus propias actitudes, no le bastará el asombro ni la admiración, sino que le será necesario contar con un corazón sincero y humilde, dispuesto y entregado para rendirse y escuchar la santa voz de Dios a través de su palabra. La belleza y resplandor del Señor confrontarán las imperfecciones del creyente y la necesidad de purificarse ante Dios. Por tal razón, un corazón orgulloso, no dispuesto a depender del Señor, difícilmente podrá reconocer la gloria divina de Dios, sino que continuará sumido en sus propios conflictos y dificultades personales y con los demás. Frente a esos conflictos de la vida y especialmente en tiempos de aflicción, podemos decidir buscar más profundamente al Señor, buscarlo en su palabra, buscarlo en la presencia de la oración o tal vez recurrir al ayuno. Esa es un arma poderosa, el ayuno. Es un arma que nuestro Dios nos ha provisto. Solo debemos evitar caer en ciertos peligros como vimos en la clase anterior que atentan contra el verdadero sentido de esta edificante disciplina que es el ayuno y la oración. Es decir, mi hermano, que usted no caiga en la idolatría también de estas armas que Dios nos ha dado, de la oración y el ayuno, sino que los utilice como un recurso para estar unido a Dios y no para resolver el problema, porque no son para resolver el problema, sino para permanecer unidos a Dios bajo la protección de Él, y nosotros somos los que tenemos que resolver el problema, porque nosotros nos metimos en Él por nuestras propias concupiscencias, o de alguna forma nos vimos involucrados en un problema de otra persona. Entonces somos nosotros los que tenemos que buscar la solución, pero pedir la guía de Dios para que Él nos dé esa luz, esa claridad. Porque cuando nosotros estamos bajo la protección y dependencia de Dios, Él nos da sabiduría. Recuerden que el necio rechaza la sabiduría de Dios, pero el sabio recibe la sabiduría de Dios siempre que la pide. Y acabamos de ver que el necio no buscará a Dios, sino tratará de por sus propias armas resolverlo, porque no quiere depender de Dios, quiere depender de sus propias capacidades. Pero los hijos de Dios no son necios. Si usted es un necio, usted no es nacido de nuevo, porque los hijos de Dios no pueden ser necios. No lo digo yo, ni siquiera el escritor. Vaya a la Biblia. Les leí en la clase anterior Proverbios 15, vaya y léalo. Ahí dice, que tenga un excelente día y aprenda a resolver los problemas con la guía de Dios, con la guía del Espíritu Santo. ¿Dónde? En la palabra. Vaya a la palabra. Para empezar, vaya y lea Daniel 10 y vaya y lea capítulo 3 del 1 al 3 de Hechos y vaya y lea capítulo 15 de Proverbios. Excelente y bendecido día.